Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. No prestó atención a los que se arremolinaban. Demasiado cautelosos para ser cualquier cosa menos insulares dentro de los grupos a los que habían llegado, pero demasiado nerviosos y emocionados para quedarse completamente quietos o prestar atención al nivel de sus voces, eran tontos. Algunos eran más inteligentes que sus compañeros, ya fueran grupos en su conjunto o simplemente ciertos individuos que realmente iban a tomar esto en serio. Anteriormente, ver tal competencia lo habría emocionado, no porque él también se tomara las cosas en serio, sino porque eran lo más parecido a una amenaza que encontraría ahí, por lo tanto, serían más valiosas como prueba de su existencia. Pero ahora había una amenaza, un peligro real para su vida que amenazaba con borrar su existencia. Un dios de carne con piel de luna y cabello de la sangre más fresca. Era la guerra, era la muerte, era alguien cuya sola presencia hacía que su madre temblara de terror en lo más profundo de su mente. Un día, para evitar que su existencia se desvaneciera, él sería uno de los que ya sería muerto a sus pies. Sería la mayor prueba de su existencia que jamás podría haber. Pero él no estaba listo. Todavía no, tal vez ni siquiera en la próxima década o dos, pero, algún día, lo sería. Solo necesitaba asegurarse de que avanzaba más rápido de lo que el dios podía ganar más fuerza. Eso, por supuesto, condujo a un problema. ¿Cómo obtuvo su fuerza el dios que había conocido? ¿Había nacido para ello, como él mismo había nacido, o había algo que tenía que hacer para llegar a donde estaba a pesar de su obvia divinidad? Necesitaba saber más de este Naruto-sama. Sí, Naruto-sama era apropiado. Porque era evidente que actualmente era más grande, mucho más grande de lo que era. Eso, había decidido una noche mientras estaba sentado en el techo de su hotel, merecía respeto, incluso si nunca antes había mostrado respeto a nadie en su vida. Sus ojos dejaron los grupos que llenaban la habitación y brevemente se dirigieron a sus hermanos. Ambos estaban nerviosos pero aún no habían entrado en pánico. Bien, aún no había aparecido. Cuando llegaron por primera vez, ambos escanearon la habitación en busca de su presencia y luego se turnaron para escanear la habitación nuevamente y prestar mucha atención a la entrada, intercambiándose entre ellos en caso de que uno de ellos se perdiera algo. Satisfechos de no haber pasado por alto su presencia, no es que pensara que sería posible después de haberse reunido con él incluso una vez antes, ambos mantuvieron una firme vigilancia sobre la puerta. El títere de su hermano chasqueaba y chasqueaba casi demasiado bajo para escucharlo, pero mucho más fuerte que el silencio habitual que guardaba mientras estaba sobre la espalda de su hermano, envuelto con fuerza en largas tiras de tela. Los dedos, largos y diestros, se contrajeron con irritación mientras los nervios y la adrenalina ante una amenaza que creía que estaba a solo unos pasos de distancia en cualquier momento recorrían su cuerpo. Había pensado poco en sus hermanos antes de que se enfrentara al dios viviente, pero ahora prestó suficiente atención para saber que incluso con manos temblorosas, el control de Kankur sería increíblemente impresionante para los estándares de los títeres. Su hermana, en su otro lado y probablemente sin saber que tanto ella como Kankur se habían movido para flanquear a su hermano menor en lugar del método preferido anteriormente de pararse juntos a cierta distancia de él, tenía su abanico plantado firmemente frente a ella, con las manos apoyadas encima. Y golpeando un tatuaje que cambiaba constantemente, estaba seguro de que reflejaba los latidos de su corazón mientras buscaba desesperadamente al oponente potencial que había hecho que un Biju se sometiera a él con absoluto terror. Uno que también estaba asociado con un grupo prometedor de mercenarios que recientemente habían tomado posesión de todo un país y una posición dentro de la corte imperial de bomberos. Ir en contra de eso, ya sea solo o con el respaldo de todo su país, era nada menos que un suicidio político, y muy probablemente muy literal. Al ser más políticamente consciente que sus dos hermanos juntos, la idea de que fueran superados tanto dentro como fuera del campo de batalla la tenía un poco nerviosa. Que Naruto estaba fuera de su alcance en todas las formas posibles y que él podría ser parte de este mismo examen, un examen en el que ella sería parte de su competencia, si pudiera llamarse así.
Estaba bastante segura de que el joven que podía hacer temblar a un Biju a sus pies era más que un rival para cualquier genin que pudiera ser lo suficientemente desafortunado y tonto como para ir contra él. Se apiadaría de cualquier hijo de puta en ese caso si no tuviera el beneficio adicional de mantenerla fuera de su atención. Le gustaría mucho permanecer completamente invisible para el que asusta a Shukaku, gracias. Por supuesto, el hecho de que Gaara, a pesar de que ahora estaba prestando más atención, pudiera notarlo y fuera muy consciente de cómo se sentían sus hermanos le decía a uno cuán obvio era. Apartando su atención de sus nerviosos hermanos, sabría lo suficientemente bien si el hombre entrara si de repente se movieran a posiciones más defensivas y, si los demás en la habitación tuvieran algo de sentido común, todos los demás reaccionarían ante la presencia del dios viviente. Una vez más, sus ojos viajaron por los diversos grupos que estaban dispersos por la habitación en su mayoría, grupos apretados. Muchos de ellos intentaron mantenerse serios y enfocados en preparación para las pruebas que pronto tendrían que pasar. Un grupo, con mucho el más grande, no lo hizo. Sin parecer mayores que él, o, mejor dicho, sin parecer mayores que su edad, ya que parecía un poco joven en comparación con algunos de sus compañeros, obviamente eran novatos. El tamaño por sí solo indicaba que eran locales, ya que ningún pueblo extranjero enviaría un grupo tan grande de lo que parecían ser jóvenes shinobi en gran parte mediocres, y las diademas de Konohagakure solo lo confirmaron. Evidentemente, estaban aprovechando la oportunidad de obtener más experiencia y medirse con el lugar donde debían estar para tener éxito en sus carreras shinobi. El hecho de que aumentara las probabilidades de que Konoha tuviera un nuevo Chunin fue una ventaja por la que no podía culpar a la aldea, especialmente no con su nueva apreciación de la estrategia. Después de todo, era poco probable que la fuerza bruta lo ayudara a derrotar a un dios de la carne cuando ya era lo suficientemente fuerte como para aterrorizar a su madre. Sin embargo, una parte del grupo llamó su atención. Tan enérgicos como sus compañeros, parecían más preparados para lo que iba a suceder. O, al menos, más conscientes de en lo que se estaban metiendo. El de cabello oscuro estaba revisando su equipo una y otra vez, asegurándose de que cada pieza fuera fácilmente accesible, pero lo suficientemente segura como para no perderla. Junto a él, la rosa vigilaba a todos los que la rodeaban, incluso a sus compañeras Konoha Genin. Por un momento, casi pensó que estaba loca de miedo, pero era obvio que estaba temblando de anticipación por la forma en que sus ojos miraban a sus futuros oponentes. La chica rubia, sin embargo, era la más interesante. Con un par de pantalones holgados llenos de bolsillos y bolsas de desgaste atadas a cualquier lugar donde pudiera encontrar espacio, obviamente estaba llevando la preparación a un nivel completamente nuevo. Una mochila delgada cubierta con un revestimiento duro estaba abierta a sus pies mientras revisaba los pergaminos que guardaba dentro. Al tener un hermano titiritero, estaba familiarizado con los usos de los pergaminos, aunque rara vez los usaba. Si tenía cosas que traer, sus hermanos eran quienes las llevaban, como hoy. Pero eso no era importante en este momento, lo importante era el gran volumen de pergaminos en posesión de las chicas. Un shinobi promedio podría arreglárselas bastante bien con uno, un shinobi excepcionalmente bien preparado llevaba 2 o 3. El 5 se consideraba un arsenal. Esta chica tenía al menos una docena. O era muy mala empacando o estaba empacando. Como se reveló que el contenido de un pergamino eran enormes pilas de notas explosivas que ella repartió entre sus compañeros de equipo, él determinó que era lo último. No podía imaginar nada que necesitara tantos, pero ciertamente planteaba la pregunta. ¿Qué había en esos otros pergaminos? ¿Más notas? ¿Distintos suministros en cantidades similares? Fue esta curiosidad lo que lo mantuvo observando a ese grupo particular de 3. Se alegró de haberlo hecho. ¿Crees que él estará aquí?, preguntó la rosa al único varón del grupo. Prácticamente podía escuchar las mayúsculas, y eso aumentó aún más el interés. El chico gruñó pero sus ojos se lanzaron hacia la entrada, como si esperara que la mera mención de él lo hiciera aparecer. Las similitudes entre esos dos y sus hermanos eran asombrosas y sus sospechas crecieron. La rubia también miró brevemente en esa dirección, pero rápidamente volvió a sus pergaminos aparentemente despreocupada. No me sorprendería demasiado si Naruto Nii de alguna manera lograra ingresar a los exámenes, pero no sé si lo dejarían sin equipo. Conoce a Jounin, sí, pero no creo que conozca lo suficiente a Genin. Conseguirse un equipo propio. El moreno resopló. Con la forma en que Kakashi-sensei lo elogia, me sorprendería si lo dejaran hacer este solo. El nombre había confirmado la identidad, pero el hecho de que uno de los Jounin-sensei lo elogió le aseguró que sus sospechas eran correctas.
Estos tres, de alguna manera conocían al dios con el que se había encontrado. Honestamente, eso debería ser obvio. El dios vivía aquí en Konoha, ¿cómo podrían no ser conscientes de que un ser divino caminaba entre ellos todos los días? Y tenían razón al estar preocupados por su posible apariencia, no había forma de que pudieran esperar enfrentarse a él. Sin embargo, el hecho de que fuera un genin era extraño, muy extraño. Quizás Konoha solo quería poder usarlo para destruir la competencia. Por supuesto, eso planteaba la pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Tenía razón el rubio y no participaba simplemente porque no tenía equipo? Eso fue absurdo. Si alguien debía ser parte de estos era él, ¿qué importaba que le dieran 2 compañeros temporales robados a otro equipo o 2 cuando era un puto dios? Estos genin no eran nada comparados con él, su situación no tenía sentido a largo plazo. Tal vez Konoha se estaba ablandando. La chica miró hacia la puerta. Quizás. Murmuró, lo suficientemente alto para que él pudiera escucharla. Parecía claramente esperanzada de que él fuera parte del examen, pero al mismo tiempo casi vacilante. No de tal manera que indicara que ella le temía, sino más bien que le gustaría que él fuera suyo, pero su presencia cambiaría algo que ella sentía importante. Qué extraño. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que se había referido al dios viviente como Naruto Nii. O se sentía lo suficientemente cerca de él como para llamarlo su hermano, o realmente eran de la misma sangre. Le tomó un momento determinar cuál era el sentimiento, pero la idea de ser parte de un examen en el que iría en contra de la hermana de ese ser lo inquietó. Había estado tentado por un brevísimo momento de aplastarla de inmediato, antes de que tuviera la oportunidad de demostrar que era una amenaza como su hermano, pero ¿y si realmente era una amenaza? ¿Era lo suficientemente fuerte como para siquiera intentar tal ataque? No sabía cómo se comparaba con su hermano, en lo más mínimo, y no estaba dispuesto a arriesgar su existencia, no cuando se dio cuenta de que también podría provocar su ira sobre él. No estaba seguro cuando se trataba de la chica, pero sabía a ciencia cierta que su hermano estaba fuera de su alcance y que sin una planificación adecuada no sería derrotado por alguien como él. Ni siquiera había determinado el verdadero alcance de sus poderes, y mucho menos había ideado una forma viable de superarlos. No, lo esperaría por ahora, había demasiado riesgo. Tal vez más tarde, después de haberla visto en acción, podría reconsiderarlo, pero por ahora ella estaba fuera de los límites. Sin sentirse generoso pero tampoco dispuesto a correr el riesgo de que ellos sin saberlo fueran en contra de sus deseos, se volvió hacia sus hermanos, su voz ronca apenas era más que un susurro. La rubia, dijo, aterrorizándolos con la repentina ruptura de su silencio. Está fuera de los límites. No lo enfadaré al lastimar a su hermana. Como ella era actualmente la única rubia, era fácil identificar de quién estaba hablando su hermano. No parecía gran cosa, pero el mero pensamiento de con quién dijo su hermano que estaba emparentada hizo que el color se esfumara de sus rostros. Solo estar en su presencia había sido bastante malo, pero enojarlo activamente... Oh no, no eran tan estúpidos. Tragando saliva nerviosamente, el titiritero asintió, sin dejar de mirar a la recién identificada hermana del joven que tenía aterrorizado a Shukaku. Los muertos solo eran útiles en un aspecto del titiritero y no tenía intención de ser nada menos que el titiritero. Entendí. Su hermana, aunque compartía los mismos pensamientos, fue un poco más minuciosa en su respuesta. ¿Y el equipo? Ella preguntó. Su hermano menor se quedó pensativo al escuchar su pregunta, sopesando cuidadosamente la decisión. Es cierto que era mucho más aterrador que cuando él era simplemente un asesino delirante y sediento de sangre. Al menos entonces era tan simple como no molestarlo y no tratar de detenerlo si encuentra otro objetivo. Ahora, sin embargo, él estaba conspirando, maquinando, y ella no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en su cabeza. Se había dado cuenta de que eso era mucho peor que saber lo monstruoso que era. Déjalos en paz, por ahora. Él decidió. Observarlos con cuidado. Si ella demuestra que no es una amenaza directa, eres libre de atacar a tu propia discreción. Esa era otra cosa a la que no estaban acostumbrados. ¿Desde cuando les había permitido elegir algo? Anteriormente no había sido más que seguir la estela de su destrucción mientras él los guiaba sin prestarles atención ni a ellos ni a sus necesidades. Ahora, sin embargo, les estaba dando la libertad de hacer sus propias acciones. Ninguno de los dos quería pensar en qué razones podría tener para eso. Se sentó, no exactamente cerca, pero presente. Después de todo, era ataque jodido Kakashi, y no sería bueno actuar de una manera que estropeara su imagen.
Tratar de acercarse al novato Jounin Sensei y Tokubetsu Jounin mientras hablaban con un genin, sin importar cuán mejor fuera que sus compañeros, no conducía a la imagen que le gustaba retratar. Aún así, estaba lo suficientemente cerca para observarlos con bastante facilidad y su oído era lo suficientemente agudo como para no tener que preocuparse por perderse ninguna palabra pronunciada. No es que los estuviera espiando ni nada, y definitivamente no estaba escuchando su conversación, más de lo que se esperaba, de todos modos. Eran, después de todo, un extraño grupo de 3 hablando dentro del salón Jounin durante los exámenes de Chunin en presencia de representantes extranjeros. También estaba ese pequeño hecho de que se suponía que solo uno de ellos estaba aquí. Sin embargo, nadie iba a intentar echar a los otros 2. Principalmente porque a nadie realmente le importaba y solo lo disuadía más el hecho de que uno de ellos era Mitarashi follando con Anko, uno de los pocos a los que se les permitía usar el joder entre sus nombres, y ella parecía bastante cercana a la otra. Si a alguno de los Jounin extranjeros le molestaba, no lo mencionaron, sabiendo que no debían hacerlo en la aldea de otra persona. No solo era probable que lo ignoraran, sino que probablemente se les permitiría quedarse por puro despecho. Nunca se debe subestimar la mezquindad de Shinobi. Kakashi no se sorprendió un poco, entonces, cuando Genin se excusó de la presencia de las 2 atractivas mujeres para sentarse a su lado. Afortunadamente, nada de esta sorpresa se mostró en su rostro. Gracias a los dioses por las medias máscaras. Así que ya los dejaste entrar al examen, debes estar muy orgulloso de su progreso. Un poco hacia adelante, tal vez, pero también fue directo al grano, por lo que Kakashi estaba agradecido. Él nunca había sido uno para la pequeña charla. Lo hacen bastante bien. El hombre se encogió de hombros. Sería una pena negarles esta oportunidad. La joven pelirroja levantó una ceja inquisitiva. Entonces, ¿no crees que han hecho el progreso adecuado? Kakashi se tomó un momento para pensar antes de asentir. Han progresado muy poco por sí mismos, aunque 2 de ellos son capaces de hacer uso de las ventajas que les han sido otorgadas. Solo uno de mis estudiantes parece haber progresado mucho, y es solo porque no comparte con ellos cualquier cosa que le permita operar por encima del trabajo que ha puesto en el entrenamiento. Incluso entonces, el progreso sigue siendo mínimo. No pueden obtener mucho de mis intentos de enseñanza y, en primer lugar, no soy bueno en eso. Si no fuera por sus habilidades especiales, estaría seguro de que nunca irían a ninguna parte. Su nuevo compañero no pareció reaccionar más que poniéndose pensativo, pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca para escucharlos sí lo hicieron. No por lo que había dicho el hijo de Witefam, aunque eso era importante, sino por el simple hecho de que Kakashi había hablado tanto con una mínima incitación. Kakashi siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esas palabras que decía encajaban perfectamente con su naturaleza. Una respuesta bien pensada no era lo que la gente esperaba de él, y ciertamente no a una pregunta que podría haber sido respondida tan casualmente. Si ese es el caso, espero que esto pueda servir como una experiencia de aprendizaje adecuada para ellos. Esta vez, consciente de la atención que estaban recibiendo, Kakashi lo mantuvo breve y simple, respondiendo con un encogimiento de hombros y un silencioso tal vez. Al genin no pareció molestarle en absoluto ser la respuesta más corta, acomodándose lo suficientemente cómodo como para esperar a que las pantallas se configuraran correctamente. La oficina del Hokage ya estaba preparada para permitirle vigilar los procedimientos, lo que tenía la ventaja adicional de asegurar que ya se habían instalado los dispositivos de grabación adecuados, pero tuvieron que esperar a Eternal Chunin, menos experto en tecnología, ya que eran tan llamado a menudo. Afortunadamente, en el caso de que algo saliera mal, esto significaría que el Hokage vería las cosas como sucedieron mientras que ellos, los Jounin, o el grupo que se suponía que estaba compuesto exclusivamente por ellos, en cualquier caso, que estaban mirando verían. Estar siempre atrasados, jugando un juego constante de ponerse al día para ver el éxito, o el fracaso, de aquellos a quienes habían entrenado. Cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, el Hokage ya podría haber respondido al problema y haber encontrado una solución. El pasado había demostrado que esto era bastante efectivo para detener posibles confrontaciones. Con eso en mente, uno tenía que preguntarse si los 2 Chunin en la habitación estaban tardando tanto a propósito o si el Hokage, sabiendo lo malos que eran, los había colocado allí solo porque serviría para ganar tiempo de la manera más natural. De modales. Después de todo, había poco que pudiera considerarse más humano que la incompetencia. Era algo en lo que algunas personas incluso parecían sobresalir. Estos 2 sirvieron como un excelente ejemplo. Tanto que en realidad fue un poco irritante, sinceramente.
Por supuesto, no tuvo mucho tiempo para pensar en eso antes de que se les uniera el único Tokubetsu Jounin en la habitación, la mujer apretándose junto al joven como una mascota cariñosa que saluda a su dueño después de unas largas vacaciones. Era bastante extraño pero, de nuevo, era Anko. Él personalmente sintió que resumía bastante bien cualquier explicación necesaria y ciertamente no era el único. Él era, sin embargo, Atake Motherfucking Kakashi, por lo que esa opinión se registró como poco más que una ceja levantada ante sus payasadas. Normalmente haría algún tipo de comentario, pero Naruto estaba involucrado y no quería decir nada que pudiera insultarlo de alguna manera, incluso indirectamente, o darle una razón para que no le gustara. Le tenía bastante cariño al chico, después de todo. No pensaste que escondía cuerpos para cualquiera, ¿verdad? Por extraño que parezca, la mujer de cabello púrpura estaba bastante apagada, aparentemente contenta con solo ser acurrucada, ya que había pocas otras palabras que pudieran usarse para describir con precisión su posición actual, no es que él pronunciaría ninguna de ellas, hasta el joven. Estaba ese joven, que, hace un año, 2, realmente no importaba, supuso, lo importante era que su hermano pequeño parecía ser bueno con las damas. La otra chica había sido mayor, pero esta era una kunoichi mayor. Estaba tan orgulloso. Volviéndose para verificar el progreso de los Chunin, parecían más atrás que la última vez que revisó, no pudo evitar notar que Kurenai estaba de regreso donde había comenzado el grupo migratorio. No parecía tan feliz de haberse quedado atrás, pero también parecía un poco indecisa en unirse. No es que eso la detuviera al final. Con pasos rápidos que ocultaron su incomodidad, se colocó junto a Anko. Lejos de Kakashi, separado de Naruto, pero lo suficientemente cerca como para ser parte de este nuevo grupo. Era bastante extraño, admitiría Kakashi. A menos, por supuesto, que su hermano pequeño fuera más mujeriego de lo que nunca había esperado. Vamos Naruto. Intentó valientemente ignorar las miradas, ya tenía bastante de qué preocuparse con el examen. Definitivamente estaba más avanzada en su entrenamiento que la mayoría de sus compañeros, pero su madre nunca había cubierto nada de lo que estas preguntas requerían de ella. Kakashi tampoco era el tipo de persona que enseña criptología o cualquier tipo de física más allá de golpea fuerte y ellos golpean fuerte. Ahora que lo pensaba, tampoco podía imaginar que Kurenai le enseñara esto a alguien como Kiba. Incluso a Suma no le pareció del tipo que cubriera algo tan especializado como para tener su propia división, una que nunca viera a la luz del día, tampoco, o algo que fuera más teórico de lo que cualquier shinobi práctico podría necesitar. A quien le importaba cuál era la cantidad exacta, siempre y cuando la memoria muscular te permitiera hacer el lanzamiento adecuado. No tenía ningún maldito sentido y los ojos constantemente sobre ella ciertamente no le estaban haciendo ningún favor. La peor parte era que tampoco era un solo par de ojos. Un grupo la miraba por un momento o dos y luego era reemplazado por otro, una y otra vez. Solo había logrado atrapar su mirada unas pocas veces cada una y la única constante parecía ser una inquietud ansiosa con un toque de sospecha, como si de alguna manera la conocieran a ella o lo que contenía y desconfiaran por eso. Pero eso era ridículo, porque solo unos pocos sabían el secreto y ella no había hecho nada, que ella supiera, al menos, para justificar tal reacción de nadie. Por supuesto, había una distancia en sus ojos, como si la estuvieran mirando pero viendo a alguien más. Pero, ¿a quién podrían estar viendo? No se parecía en nada a su madre y la persona más cercana a su apariencia, que era infame, era Yondaime Okage, que murió hace mucho tiempo. Había visitado Kasenokuni, de donde procedían estos shinobi, a juzgar por las cintas para la cabeza de Suna, pero en ese entonces solo era una niña que intentaba aprender el camino de la kunoichi, nada que valiera la pena mencionar. Ahora, si se cree en Kakashi, el único genin de mención sería Naruto. ¿Podrían conocer a su hermano de alguna manera? Ciertamente estaba en misiones con la suficiente frecuencia con ese Tokubetsu Jounin que le había llamado la atención. Tal vez los había conocido durante uno de ellos. No, eso no sonaba del todo bien. No parecían enojados ni resentidos, ni parecían mirarla de ninguna manera que los indicara como posibles aliados durante la competencia. Obviamente, su hermano no tuvo un fuerte impacto positivo o negativo en ellos, al menos, no uno lo suficientemente grande como para transferirlo a ella.
Teniendo en cuenta lo raro que era que dos shinobi se encontraran durante una misión que no entraba en conflicto de alguna manera, estaba bastante segura de que cualquier interacción entre ellos no habría sido en tal situación. Por supuesto, si ese fuera el caso, ¿por qué la estarían mirando? Podrían haber conocido a su hermano en los días previos al examen, pero ¿qué podría haber hecho él para dejar una impresión que los hizo mirarla con desconfianza vacilante, como si estuvieran tratando de determinar qué tan amenaza era ella? Le gustaría creer que simplemente pensaron que ella era más capaz que algunos de la competencia, y no estaban exactamente equivocados considerando que ella había entrenado a sus compañeros, pero dos de ellos eran mayores y los tres parecían haber tenido un excedente de experiencia de campo. También podría jurar que el más joven con cabello corto del mismo color que el de su hermano tenía un olor a sangre seca y polvo que impregnaba el aire a su alrededor con su olor metálico apagado. Dudaba mucho que fuera por una lesión que había sufrido, ya que no tenía ni un rasguño por lo que podía ver, incluso sus manos no tenían los callos que compartían con sus compañeros de equipo. Entonces no era un luchador físico, y ciertamente uno lo suficientemente hábil para evitar a los que lo eran. También había mucho menos miedo, no cautela, en su mirada inquisitiva, en lugar de eso, un cálculo perplejo que intentaba descubrir todo lo posible sobre ella. Y si todo lo demás no apuntaba a que sus miradas fueron enviadas por otro, todavía estaba la forma en que sus ojos parecían atraídos por su brazo derecho, buscando en la piel algo que no estaba allí. ¿Su hermano no ha cubierto su brazo con vendas? No estaban presentes cuando ella regresó a Konoha y cuando se encontraron para un combate que salió tan terriblemente mal. Una lesión era posible, pero muchas deberían haberse curado con bastante facilidad en ese periodo de tiempo en el hospital de Konoha. Tampoco le parecían del tipo lo suficientemente tonto como para creer que cualquier herida que llevara allí estaría presente en la carne de su hermana. Eso significaba que si se trataba de una cicatriz, era un símbolo muy específico, e indudablemente deliberado, que era fácil de reconocer. Lo más probable es que haya sido un tatuaje o que haya experimentado con sellos, algo bastante peligroso, y se haya colocado uno. Si era el último caso, era un maldito prodigio, muy afortunado, o ambas cosas, considerando que el único maestro de focas de Konoha había estado ocupado tratando de estabilizar su red de espionaje después del ataque del Kyuubi hace tantos años. Mito Kyuubi, se recordó a sí misma, realmente les había causado muchos problemas, casi más de lo que creía que valía un Jinchuriki. De todos modos, el hecho de que siguieran mirando a pesar de que su brazo claramente estaba completamente desnudo era un poco extraño. Honestamente esperaban que algún tipo de símbolo apareciera en su brazo mientras la miraban. En realidad, el clan Uchiha era famoso por escupir soles en miniatura a las personas, y los Akimichi podían convertirse en gigantes que rivalizaban en tamaño con los Biju. Quizás los símbolos que aparecen misteriosamente en su brazo no eran una expectativa tan extraña, y tampoco podía descartar la posibilidad de que estos tres tuvieran algo parecido a la opinión de Kakashi sobre su hermano, en el sentido de que inmediatamente superó todas las expectativas que uno pudiera tener ante él. A veces quería resentirse con él por eso, pero excluyendo un combate, en realidad no había interactuado con él. La posibilidad, también, de que Kakashi solo lo estuviera usando para molestarlos también era demasiado alta para que ella se arriesgara a formarse una opinión o a hacer planes basados en sus palabras. Un raspado particularmente fuerte de un lápiz la sacó de sus pensamientos y la hizo muy consciente del tiempo restante o, más específicamente, de la falta de él. Con trazos apresurados de su lápiz, descifró a medias el mensaje antes de escribir: si necesitas calcular qué tan fuerte lanzarlo, no deberías estar en el campo. Debajo de la imagen de un shinobi en un árbol. Tendría que ser como un bramido que su examinador pedía que dejara de escribir. Con suerte, lo que hizo sería suficiente. Sería bastante patético que sus planes de ayudar y acercarse a su hermano terminaran con una pésima prueba en papel. Por otra parte, ese es exactamente el tipo de cosas en las que Kakashi los inscribiría. Bastardo sádico. Dicho bastardo sádico de repente, por razones que desconocía, se llenó de la sensación de satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero eso era absolutamente ridículo, en realidad no había trabajado en mucho tiempo. No, todo lo que hizo en estos días fue vigilar a los mini ninjas y llamarlo entrenamiento. Era demasiado cómodo, y a menudo divertido, para llamarlo trabajo. Su atención se desvió rápidamente de la breve e inexplicable sensación cuando su compañero pelirrojo habló. Oye, Anko, ¿no tienes a Genin para atormentar en este momento?
Parecía que iba a quedarse donde estaba, prácticamente fusionada a su lado, pero finalmente la idea de asustar a los mocosos de una habitación llena de mocosos ganó. Con un notable puchero, ella se separó de él y saltó desde la ventana más cercana. La mayoría de la habitación negó con la cabeza. Todos sabían que Shinobi entró por las ventanas y salió por la puerta principal. Generalmente porque para entonces no había nadie en el edificio para detenerlos. Se habían separado tan pronto como dejaron de ser vistos por los aldeanos, escuadrón tras escuadrón separándose de lo que había comenzado como un ejército impresionante hasta que no quedó ni un solo rastro de las fuerzas de Nami no Kuni. Desfilar por las calles abiertas podría haber sido bueno para el patriotismo, pero no lo era cuando planeabas mover un ejército a las tierras de Inokuni para ayudarlo contra un ejército que la gente del fuego ni siquiera conocía. Por supuesto, eso no quiere decir que hicieron esto en total secreto. No, esa era una mala idea, una que tenía un riesgo demasiado alto de salir terriblemente mal. Lo último que pretendían era iniciar una guerra en el proceso de prevenir una. Eso sería completamente improductivo de su parte y un desperdicio de recursos bastante triste de su parte. Dicho esto, solo un puñado de personas necesitaba estar al tanto para que no fuera un secreto. El más importante de ellos sería, sin duda, el gobernante a cuyas tierras estaban entrando. Como su señor logró obtener la sanción por estas acciones del daimyo de Inokuni, muchos no tenían idea, incluso menos podían entender cómo eso había ido más lejos y permitido que Orochimaru de Sannin liderara ese ejército. Por lo menos, recordó a todos los presentes que no subestimaran al señor de los lobos. Qué extraño fue que de todos estos hombres y mujeres listos para ir a la guerra por orden de un hombre, solo algunos de ellos lo habían visto alguna vez, y menos aún su rostro. Por otra parte, no era su lugar para cuestionar. Incluso las fuerzas de la serpiente, por curiosas que puedan ser sobre el hombre que estaba trabajando con su maestro, sabían mejor que hacer preguntas para no ser vistos como disidentes, porque si había algo claro era que el sabio de las serpientes estaba completamente dedicado al hombre que gobernaba a su manada desde lejos como la luna brillando sobre la casa de medianoche. Eran como rayos de luna a través del dosel que habían dispersado hacia los lugares donde se sentarían a esperar durante lo que probablemente sería un mes entero. Podrían moverse más tarde, por supuesto, pero eso correría el riesgo de ser demasiado tarde para evitar que la invasión de Konoha tenga éxito. No estaban dispuestos a intentar interceptar al ejército, eso sería una tontería, pero si el ejército los pasara sin saberlo, los abriría a un ataque por la retaguardia, algo que podría paralizar sus intentos y dejar a cualquier shinobi lo suficientemente inteligente como para hacerlo. Romper presas fáciles para los lobos. Es decir, presas fáciles para ellos. Si su señor hiciera las cosas a su manera, y estaban decididos a hacerlo así, ni un solo shinobi lo suficientemente tonto como para atacar a Konoha quedaría con vida. ¿Por qué necesitaba sobrevivientes para transmitir el mensaje cuando el silencio de los muertos hablaba tan fuerte? Solo un pequeño grupo en realidad se dirigiría a Konoha propiamente dicho, un guardia que seguiría a Orochimaru de Sannin mientras se infiltraban en la aldea que habían dejado atrás hace tantos años. No es que en realidad hubieran recibido instrucciones de hacerlo. No, su tarea era acompañar a Orochimaru mientras conducían al ejército de Tsukiyomi a Inokuni para defender el territorio de su señor y colocarse en una posición favorable con el daimyo de Inokuni. Sin embargo, si la serpiente Sannin quería entrar en Konoha, ¿quiénes eran ellos para detenerlos? Naturalmente, no tenía nada que ver con el hecho de que traería a más lobos más cerca de su señor en caso de que sucediera algo o que supieran que los Sannin no dudarían en ayudar a Tsukiyomi. Nada en absoluto. En lugar de ver la transmisión de video, que recién comenzaba a mostrarse al principio a pesar de que el examen real estaba a minutos de su conclusión, Naruto se excusó poco después de que Anko se fuera para realizar sus deberes como segundo examinador. Algunos pueden haber hecho la suposición de que debido a que ella había sido la que lo trajo, sin ella no se sentía bienvenido entre los diversos Jounin. No le importaba en absoluto, evitaba que más personas cuestionaran más que él quería sus acciones. Escudriñado. Descartar las reglas no era nada nuevo para él, ni tampoco lo era realizar operaciones obviamente ilegales, pero esto era un poco más lejos de lo que se había atrevido a ir antes e incluso con el respaldo del Fiere Daimyo, quien fue sorprendentemente complaciente y comprensivo con la situación, no dejaba de preocuparme por lo que estaba por venir. No por él, ciertamente, sino por sus hijos, porque eran ellos quienes se estaban poniendo en peligro por su recomendación. Si fuera honesto, probablemente se habrían puesto en peligro de todos modos.
sino para protegerlo, que, en realidad, era la razón más probable para que se pusieran en peligro a pesar de sus deseos. Entonces, ¿por qué estarían tratando de probarse a sí mismos? Tal vez, que tenían un propósito. No les había gustado interpretar el papel de agentes durmientes indefinidos, que probablemente nunca serían llamados a hacer aquello para lo que habían sido entrenados. Había sido muy afortunado de haber sido él quien se había topado con ellos y era bueno que no le gustara dejar que las cosas se desperdiciaran. Y ahora la misma fuerza a la que los había devuelto había crecido y actualmente estaba en movimiento para participar en una batalla que podría esperarse razonablemente que comenzara una guerra que fácilmente podría extenderse por todo el mundo dependiendo de cómo fueran las cosas y cómo los demás países reaccionaron. No debería sorprender que estuviera un poco estresado por el próximo mes. Dicho esto, había poco más que hacer en este momento, excepto esperar. Realmente necesitaba algo para distraerse de todo. No por primera vez, a Naruto se le recordó que realmente necesitaba un pasatiempo. Konoha estaba tan relajada en seguridad como recordaba, aunque ellos podrían haber sido Anbu, pero ella era una de las legendarias Sannin. También ayudó que con una simple máscara de lobo y una guardia de escoltas vestidas de manera similar, era muy fácil simplemente caminar por las puertas delanteras sin ser cuestionado. Bueno, abiertamente, al menos. Uno de los guardias se había quedado atrás para proporcionar credenciales para el grupo, como era el procedimiento, pero por el bien de la imagen, Konoha no iba a detener a todo el grupo de lobos cuando el daimyo de Inokuni los había aceptado y entregado a su líder. Estatus noble entre su corte. Era bastante conocido por la población de Konoha y los países vecinos y la probabilidad de que otros países lo supieran era alta. Surgirían demasiadas preguntas si se les viera deteniendo al grupo después de que el propio daimyo les hubiera concedido acceso a la aldea. Sin embargo, los lobos fueron lo suficientemente complacientes como para cooperar de esta manera para garantizar que Konoha estuviera más cómoda. El hecho de que disminuyera ligeramente la cantidad de shinobi que observaban sus movimientos por toda la aldea no tenía nada que ver con su pequeño arreglo. No, nada en absoluto. Está bien, tal vez un poco. Era más fácil para todos de esta manera. No es que a Orochimaru le importara particularmente cómo entraron, siempre y cuando hubieran entrado. Naruto estaba aquí y esa era la parte importante, porque ahora ella estaba aquí, en la misma aldea que él, separada no por países sino por meros bloques. Aunque podría haber docenas de ellos entre ellos en un momento dado, ella realmente no se detuvo en ese hecho, que podía atravesar abiertamente. O, tan abiertamente como una mujer con una máscara, en todo caso. Por supuesto, también estaba descubriendo que la reducción de la distancia le hacía las cosas mucho más difíciles. Estaba tan cerca, maldita sea, pero todavía no podía verlo. Bueno, podía, pero era lo suficientemente sensata como para saber que no era exactamente una presencia bienvenida en este pueblo, incluso si ahora era una mujer y, lógicamente, nadie debería creer que era la sabia traidora de hace tantos años. Desafortunadamente, siempre había tenido algunos rasgos femeninos en su apariencia. No mucho, pero ciertamente lo suficiente como para que la gente pase por alto sus senos el tiempo suficiente para identificarla y causar un alboroto, y ser atrapada afectaría más que a ella y sus planes. Impactaría a Naruto y sus planes, y eso era inaceptable para el invocador de serpientes. Ambos, en realidad, no es que ninguno de ellos supiera eso. Lamentablemente, solo uno de ellos realmente apreciaría cuán similar era el estudiante al maestro en ese aspecto. Teniendo en cuenta su odio por él, ella, ahora, ciertamente no era el estudiante. El estudiante, sin embargo, era libre de pasar tiempo con Naruto, el precioso ahijado de Orochimaru. Probablemente era algo bueno que Orochimaru no supiera sobre eso, en realidad, no hasta que ella tuvo la oportunidad de conocerlo en persona primero. Después de eso, todos los demás fueron libres de amontonarse y colmarlo de la atención y el afecto que merecía como su príncipe carmesí. Eso tendría que esperar por ahora, desafortunadamente, ya que el trabajo estaba antes que el placer, especialmente cuando Naruto no debería haber sido consciente de que había entrado en la aldea propiamente dicha, aunque no se habría sorprendido en lo más mínimo si uno de sus las escoltas habían enviado un mensaje con anticipación. Demonios, si ese era el caso, ella lo aprobaba de todo corazón. Sin embargo, reforzó el hecho de que necesitaba ocuparse de sus metas personales lo más rápido posible. No le preocupaba demasiado que a él no le gustara lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo era mejor no arriesgarse.
También estaba esa parte en la que, si se encontrara con él, probablemente no sería capaz de alejarse para hacer lo que necesitaba, y qué vergüenza sería ese desperdicio. Tenía una oportunidad increíble, después de todo, una oportunidad en la herramienta que podía hacer realidad sus sueños. El Sharingan, la herramienta definitiva para aprender las técnicas de Shinobi que había dedicado, y extendido, su vida a conocer. La inmortalidad, algunos no se dieron cuenta, era simplemente un medio para un fin para ella. No le importaba la vida eterna tanto como para lo que podía usar esa vida y no se acercaba a cuanto le importaba su amado ahijado. Entonces, cuanto antes se convirtiera en poseedora inmortal del Sharingan, antes podría dedicarse por completo a su cuidado. Si fuera realmente afortunada, podría obtener un par completo de Sharingan y persuadir a Naruto para que tome un dojutsu poderoso y cualquier inmortalidad que logre perfeccionar. Entonces podrían vivir para siempre, dominando las técnicas hasta que el mundo los admirara y solo viera una divinidad insuperable. No es que los lobos necesitaran más convencimiento en el caso de Naruto. Las palabras realmente no podían describir lo orgullosa que estaba de lo que él había logrado lograr. Aún así, tendría tiempo de sobra para elogiarlo y todo lo que había hecho en los últimos años cuando su trabajo estuviera terminado. Por ahora, tenía un examen para estrellarse y un Uchiha para cazar. Un escalofrío de emoción le recorrió la espalda. Oh, ella iba a disfrutar esto. El primer trago fue suficiente para calmar sus nervios y el segundo sirvió solo para proporcionarle algo en que ocuparse mientras permitía que sus pensamientos lo inundaran como un océano. No era propio de él estar tan nervioso por nada, nunca antes había tenido un problema así. También se podría notar que nunca antes había hecho planes como este. La mayor parte de su trabajo en los últimos años había estado en el calor del momento, aprovechando las oportunidades que tuvo la suerte de que se le presentaran. Ahora, sin embargo, tenía complots, planes que pronto se harían realidad. Tramas de las que tuvo tiempo de reflexionar sobre las consecuencias. Sería el primero en admitir que estaba nervioso, pero también estaba bastante seguro de que sus lobos nunca preguntarían tal cosa. Y esa era la fuente de todo, los lobos, sus lobos. Él era su líder, su guía, su padre, y era su deber hacer lo mejor para ellos. Era un papel que estaba feliz de realizar, un propósito que estaba feliz de cumplir. Sabiendo eso, el nerviosismo valió la pena. Un pequeño sacrificio para asegurarse de que cuidaran a sus hijos. Niños. Era un pensamiento tan extraño, pero descubrió que le gustaba la idea de que él era el padre de tantos, que todos lo miraban en busca de orientación y tomarían sus palabras en serio sin dudarlo. Sabía que desde hacía mucho tiempo eran su familia. Y no había nada más importante para un Uzumaki que su familia. Llegó sin previo aviso, pero no fue así. Había señales, tanto sutiles como obvias, pero todas habían sido pasadas por alto. El breve resbalón de los animales aterrorizados era de esperar en tal situación, el silencio resultante, antinatural, si lo recordara, no llamó la atención, ya que se mantuvieron enfocados solo en la tarea en cuestión. Eso había sido un error, sabían que el bosque era peligroso, el loco examinador lo había dicho, pero incluso si no se hubieran dado cuenta de lo peligroso que sería durante su visita deberían haberse mantenido más alerta. Tal error fácilmente podría haberles hecho perder la vida, ya que casi les había costado la victoria. El mundo, al parecer, había sido misericordioso ese día, pero eso no quiere decir que no los hubiera castigado de otras maneras. El choque de una serpiente, un rayo de carne pálida, inquietantes ojos amarillos que quemaban tu alma y una mordedura venenosa que desaparecía en un remolino de largo cabello negro. Terminó casi tan pronto como había comenzado. Eres mío, Sasuke-kun. La voz había susurrado suavemente. Y si te portas bien, tal vez te conceda más regalos como este. Su fuerza se desvaneció con su muerte, como si ella se la hubiera llevado, y se apresuró a obedecer a la gravedad. La conciencia lo había abandonado antes de que terminara. Sasuke-kun. Hubo dolor. Y luego nada. El árbol era casi demasiado conveniente, probablemente había sido utilizado por innumerables personas en esta misma situación exacta, o, al menos, en situaciones lo suficientemente cercanas a la suya, a lo largo de los años, pero ninguno de ellos tenía ganas de discutir con la fortuna que parecía estar mejorando a su favor. Esto, si nada más, podría salir bien. Y pensar que el examen acababa de empezar. Espacio para mejorar, supuso, pero también mucho tiempo para que las cosas empeoraran mucho, mucho.
El Uchiha había sido un gran elemento de disuasión y, aunque no era el más fuerte, esa era su posición, gracias, todavía era una gran ventaja táctica, especialmente cuando con él incapacitado, más equipos tendrían la confianza suficiente para enfrentarse a ellos. Todos sabían que los Uchiha eran temibles, pero eran muchos menos los que sabían que los Uzumaki eran tradicionalmente superiores, algo que se había trasladado a su equipo exactamente así. Y a pesar de lo fuerte que era, no era tan tonta como para creer que podía enfrentarse a un equipo de genin más experimentado por su cuenta. Al menos, no sin ayuda. Brevemente, los ojos se dirigieron al destello de rosa que se había posado en su compañero de equipo caído y se encargó de su cuidado. No es que culpara a la chica. Ambos, bueno, los tres y su sensei, realmente sabían que la niña nacida en un civil no era adecuada para situaciones de combate o supervivencia como en la que ahora se encontraban y ella hizo su mejor trabajo como papel secundario. Ahora, sin embargo, eso no es lo que necesitaban. El Uchiha, Sasuke, estaba lo suficientemente estable, pero eso no decía nada de cuándo estaría despierto de nuevo, y mucho menos capaz de continuar. Incluso entonces, había una diferencia entre poder continuar y poder ayudar al grupo. Era una posibilidad muy clara que el chico fuera a ser un estorbo para el grupo, una responsabilidad bastante costosa. Desafortunadamente, no había esperanza para los otros dos si no podía hacerlo, ya que el examen se basaba en equipos. Sus posibilidades dependían casi por completo de que su compañero de equipo se despertara y estuviera lo suficientemente bien como para no arrastrar a todo el equipo. La victoria, tal vez, no era la mayor preocupación en este momento, en realidad. Siempre podían volver a intentarlo cuando hubiera menos posibilidades de interferencia de, bueno, quien quiera que haya sido. Ciertamente no era un genin, eso era seguro. Por ahora, la supervivencia era el objetivo principal. La promoción simplemente no valía la pena el riesgo de ser asesinado por un equipo más vicioso o porque cometieron un error y fueron castigados por el bosque en el que estaban atrapados actualmente. Demonios, en este punto estaba considerando seriamente agacharse y esperar a que terminara el examen. Los dioses de arriba sabían que tenía provisiones más que suficientes para eso. De hecho, probablemente tenía suficientes provisiones para alimentar a cada equipo dentro del bosque durante todo el examen y algo más, y eso incluía el infame apetito de Chouji. Por otra parte, la cueva gigante creada por un árbol enorme, quizás, no era el lugar más escondido. Defendible, sí, pero la idea era mantenerse alejados del combate hasta que estuvieran en una mejor posición. Sentarse allí esperando peleas inevitables no estaba dentro de sus mejores intereses en este momento. Por suerte, convencer a su compañera Kunoichi de eso no debería ser demasiado difícil. La niña ya sabía que estaba fuera de su alcance en esta situación y solo se necesitaría una sola pista sobre el peligro en el que se encontraba su precioso Uchiha para que se diera y siguiera su ejemplo. Naruko podría haberse sentido mal por eso si no fuera para asegurar su supervivencia. Jadeando y temblando, una mezcla de rabia y cansancio, sin duda, su antiguo aprendiz la miró con repugnancia de una manera que le conmovió el corazón. Arañazos y cortes adornaban al invocador secundario de cabello púrpura y el sabio serpiente tenía la sensación de que habría muchos moretones para acompañarlos por la noche. La mujer se despertaría dolorida mañana, eso era seguro. Bueno, si se le permitía despertarse, de verdad. Sería fácil acabar con ella ahora, todavía no era rival para la mujer que la había entrenado, bueno, ella había sido un hombre durante el entrenamiento, pero era la misma persona, al menos, y para ser honesto, muy pocos eran. No te vuelves legendario por nada, después de todo. En realidad, como él, se había hecho famosa por perder ante uno de los shinobi más temibles de los tiempos modernos, Hanzo, pero el hecho de que hubiera sobrevivido a una batalla contra él, incluso con dos aliados, era un testimonio de su habilidad y poder. La verdadera pregunta era si realmente quería matar a su antiguo aprendiz. No fue por sentimentalismo o vínculo que se detuvo el tiempo suficiente para contemplar esto, sino más bien porque parecía un desperdicio. Al mismo tiempo, sin embargo, su antiguo aprendiz tenía el potencial de convertirse eventualmente en una espina clavada en su costado, y eso no era algo que ella quisiera, no cuando estaba tan cerca de poder dedicar todo su tiempo a su príncipe carmesí. La decisión fue tomada de sus manos con una cara en la distancia, una cara muy distinta.
Un lobo blanco le gruñó. No había sido parte de su escolta, ya que todos habían sido despedidos y sin duda estaban informando a su príncipe en este mismo momento, y eso significaba que estaba allí para los exámenes en general o para vigilar al examinador en particular. La negación de sus cabezas indicaba lo último, lo que significaba que su antiguo aprendiz estaba, de alguna manera, tal vez incluso desconocido para ella, asociado con Naruto. Y si ese era el caso, ella no iba a intentar interferir, no cuando corría el riesgo de molestarlo de alguna manera. Oh, lástima, parece que has hecho algunos amigos. Parece que ya no podemos jugar, pero fue bueno verte de nuevo, Anko-chan. Y con eso, se deslizó de regreso al bosque, dejando al lobo para asegurarse de que Tokubetsu Jounin estuviera bien. Ociosamente, se preguntó si su antiguo aprendiz se había dado cuenta de que ahora era una mujer. No necesitaba darse la vuelta para saber de su presencia o sentir su propio nerviosismo, algo que no le hacía ningún favor a sus propios nervios. Silenciosamente apuró otro trago, enfocándose en la quemadura mientras bajaba por su garganta. Esa sería la última del día, no podía arriesgarse a hacer nada más que aumentar su confianza lo suficiente como para disipar la inquietud que sentía. Informe. Era breve y recortado, una orden que debía llevarse a cabo sin cuestionamientos. No es que alguna vez lo cuestionaran. No podía decidir si eso era realmente algo bueno. El ejército se mueve, Lord Tsukiyomi, y estará en su lugar para cambiar el rumbo contra Suna. El que hablaba estaba arrodillado, todos lo estaban, en realidad, y ni siquiera levantaba la cabeza sin permiso. Era la diferencia entre aquellos a quienes se les había encomendado una tarea y aquellos que simplemente se encontraban cerca de una de las guaridas. Ociosamente, lo reconoció como parte de su entrenamiento Root, el intento de Danzou de llevar la capacidad del shinobi promedio para hacer la transición entre estados relajados y de combate llevados al extremo con la esperanza de fabricar armas vivientes. Sus personalidades habían impedido que el condicionamiento tuviera éxito, por lo que simplemente mejoró una habilidad que los shinobi más experimentados ya tenían. No es algo malo, de ninguna manera, sino otro recordatorio más de que sus hijos estaban separados del resto. Eran mejores, sí, pero tenían sus propios defectos. El fracaso de Danzou, sin embargo, ayudó a suavizarlos. Cuando se trataba de shinobi, no eran mucho mejores que lo que Danzou había creado accidentalmente, aquello de lo que Danzou no había visto el verdadero valor. Naruto se encontró una vez más agradecido con el hombre y se preguntó brevemente cuál sería su reacción si lo llamara tío. Sería divertido verlo, si nada más. Bien. Su voz no reflejaba nada del turbulento problema de sus pensamientos, oscilando entre extrañas preguntas e incesantes preocupaciones. Tendría que controlarse a sí mismo y pronto, no había forma de que pudiera pasar un mes así. Supuso que podría estar más tranquilo durante el descanso entre exámenes, ya que entonces tendría más información para reflexionar. Podía hacer planes y contingencias con información concreta. Especulaciones sobre los resultados de las primeras y más críticas partes del examen. No tanto, por desgracia. Sin embargo, el hecho de que prácticamente pudiera sentir la inquietud de su propio subordinado no garantizaba que el mes pasaría fácilmente. Con un suspiro apenas audible, aunque estaba seguro de que sus lobos habían sido capaces de escucharlo, preguntó: ¿qué sucedió? Fue un poco menos acusatorio que algo como ¿qué hiciste mal? Pero la idea era muy parecida. Sabía que algo estaba pasando y había deducido que no era favorable. Sus lobos, a pesar de cualquier nerviosismo, respondieron lealmente. Es Orochimaru-sama, Tsukiyomi-sama, era el mismo que hablaba, como solía ocurrir cuando estaban desempeñando sus funciones. Uno siempre era elegido, o tal vez perdía el sorteo, no estaba muy seguro, para actuar como la voz de la reunión de lobos. Ya sean tres docenas o todos los lobos bajo su mando, ahora que lo pienso, en realidad no conocía esos números exactos. Necesitaba revisar los últimos informes de Sai pronto, al menos eso era algo productivo, cuando seguían sus órdenes, solo uno hablaba. En un grupo pequeño como este no era mucho, pero cuando se reunía con reuniones más grandes en Nami, era innegablemente extraño que los lobos acumulados estuvieran perfectamente en silencio excepto uno. De hecho, si no estuviera tan acostumbrado a los lobos y sus gestos, podría haber sido bastante desagradable. Fue bueno que esto solo se hiciera como lobos, como si se hubiera trasladado a su vida diaria, nunca podrían haberse mezclado en Konoha como agentes durmientes de ninguna manera. El lobo continuó, completamente ajeno a las cavilaciones de su amo. No se quedarían con la gran manada, o, en otras palabras, el ejército que había obtenido. Y en su lugar vinieron aquí dentro de los muros de Konoha.
No sabemos lo que están planeando, pero huyeron poco después de llegar. Naruto lo meditó por un momento antes de emitir un suave tarareo. Ya veo. ¿Y cómo entró Orochimaru no en Konoha? La sensación de inquietud creció y por un momento tuvo la imagen mental de niños chibi-lobos traviesos que habían sido atrapados tratando de robar dulces antes de la cena. Era un pensamiento bastante divertido. Nosotros, los vestimos como un lobo, Tsukiyomi-sama. Naruto soltó un resoplido silencioso. Bastante apto, diría yo. ¿Tsukiyomi-sama? El lobo cuestionó, sin seguir. Sus compañeros eran igualmente curiosos pero se mordían bien la lengua. Es apropiado que estén vestidos como un lobo, explicó, todavía sin volverse a mirar a los que se habían reunido en la habitación con él. Porque han sido soltados entre las ovejas. La manera tranquila en que dijo eso fue todo lo contrario de sus nervios. Eso es justo lo que necesitaba Orochimaru haciendo quién sabe qué en la aldea cuando estaba tratando de mantener a los lobos ocultos para evitar asustar a Suna demasiado pronto. Dividíos, encontradlos y vigilad atentamente. Él ordenó. Si es posible, trata de llevar al sabio serpiente de regreso aquí o a la guarida, no los quiero fuera de casa cuando tenemos un ejército escondido en Inokuni. Como órdenes, Tsukiyomi-sama. Incluso sin darse la vuelta, supo que el lobo arrodillado se apretó más contra el suelo de madera antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente, ansioso por cumplir sus deseos de compensar por haber traído y soltado al invocador de serpientes sobre Konoha. Frotándose el puente de la nariz, Naruto suspiró antes de dirigirse a su escritorio. También podría revisar los informes, al menos podrían distraerlo durante unas horas. Esta es una mala idea. Su voz era como grava abatida, mostrando su disgusto con la situación. Para ser justos, no era muy diferente de su voz normal. Aún así, ella ignoró resueltamente su comentario, centrándose en cambio en la figura que poco a poco iba poniendo distancia entre él y ellos. La mala idea mencionada bien podría ser el hecho de que se marchaba solo un recordatorio de que si el clan más influyente de su destino descubría su secreto, se enfrentaría a más problemas de los que tenía actualmente. Ninguna de esas razones, aunque eran del todo ciertas y ella estaba de acuerdo de todo corazón, eran la causa del descontento de su compañía actual. ¿Tienes alguna idea mejor, Sabusa?, preguntó, sin volverse aún para mirar al rojo Kirishinobi. Técnicamente, todos eran rojos, él era solo uno de los pocos que el mundo destacaba por ello. Sí, gruñó. Casi cualquier otra cosa. Te sigo diciendo que no va a salir nada bueno de acercarte a ellos. No tenemos exactamente muchas opciones. Lo sabes. Su resoplido fue agudo y corto. También sonaba claramente poco divertido. Lo hago, y si no lo hacen ya, lo harán lo suficientemente pronto. Eso es lo último que queremos. Ellos ayudaron a Wave, ¿por qué no nosotros? Todavía tenía que darse la vuelta, sabiendo que sus manos encontrarían inmediatamente sus caderas de una manera muy poco líder. Se suponía que ella representaría a sus fuerzas y sería un ejemplo para ellos, por lo que se abstendría de hacer que este argumento, uno que habían tenido muchas veces anteriormente, pareciera más argumento de lo que absolutamente tenía que ser. Su voz, sin embargo, no tenía tales escrúpulos y Sabusa prácticamente podía escuchar las manos apoyadas en sus caderas. Se apoderaron de Wave. Era su contador. Lo había usado varias veces antes y se estaba quedando con él. La declaración por sí sola resumió muy bien muchos de los problemas que tenía este plan. Sin embargo, agregó un poco más para que ella no intentara atacar el hecho de que él lo había mencionado una vez más. O están a la altura de su tocayo o alguien los vio y los nombró acertadamente. De cualquier manera, nos destrozarán en nuestro estado debilitado y se quedarán con todo. Es lo que hacen. Sacudió la cabeza, deseando que ella escuchara y les evitara todos los problemas que seguirían con aquellos a quienes ella buscaba. Son lobos, y devorarán todo lo que puedan. Sus brazos, ya ligeramente cruzados sobre su considerable busto, se apretaron con agitación. Entonces pueden devorar a Yagura, y cuando se hayan llenado de él los enviaremos de regreso a su guarida. Dio un suspiro pero no discutió, no tenía sentido. No parecía querer creer que si mataban a Yagura, este se convertiría en su guarida, otro lugar completamente bajo su control. Nami no Kuni ya era de ellos y habían encontrado el apoyo de Inokuni si había que creer en los rumores. Sabiendo eso, había pocas dudas de que su toque llegó a Konoha, el pueblo shinobi de Inokuni. Sabusa tuvo que preguntarse cuánto del mundo realmente lograrían adquirir. Y cuánto de eso vería pasar en su vida.
Los únicos sonidos en la habitación eran el lento movimiento de los papeles interrumpido por el roce de un bolígrafo y el constante golpeteo de un ventilador que giraba lentamente. La puesta del sol estaba lo suficientemente lejos como para que todavía se pudiera llamar tarde en lugar de atardecer, pero una combinación de edificios cercanos y las paredes distantes del pueblo fue suficiente para atenuar la luz a una luz más cálida, aunque un poco más apagada, que se filtraba a través de su ventana. No era el estudio, donde estaba su oficina principal, pero últimamente se había acostumbrado a hacer la mayor parte de su trabajo en su apartamento. El ambiente aquí era mucho más relajado y, aunque puede que no sea más seguro, aún se sentía más cómodo sentado en un escritorio en la habitación de invitados. Originalmente, el apartamento no tenía una habitación libre, pero eso es realmente lo que obtuvo por haber dejado a algunos de los lobos aquí mientras manejaba el comienzo de Nami no Kuni y salía en misiones con Anko. En su ausencia, habían decidido que seguirían adelante y rodearían algunas de las paredes. La casera había estado menos que complácida. Afortunadamente, un poco de dinero, suficiente para comprar una casa bastante grande en un terreno decente, y la nueva posición de House of Wolves de Inokuni fue suficiente para remediar el problema. Tenía el efecto adicional de que él era dueño del complejo, siempre y cuando la renta de todos los demás inquilinos fuera para ella. No era el mejor trato, tal como estaban las cosas actualmente, pero sí significaba que si alguna vez necesitaba más espacio, simplemente podía derribar algunas paredes más, y la falta de apartamentos para más inquilinos llevaría a la casera gerente en este punto, en realidad, recibiendo menos renta. Por suerte para ella, él no tenía intenciones de hacer ninguna remodelación en el corto plazo y había tenido mucho cuidado de evitar mencionar ninguno de los detalles de ese trato en particular a los otros lobos. Lo último que necesitaban era saber que podían salirse con la suya. Sacando sus pensamientos de su nueva oficina, en su lugar se concentró en los papeles que tenía delante. Sai había sido diligente en sus informes, al igual que Mai, y no había sido tan diligente al leerlos. Teniendo en cuenta algunos de los comentarios que habían quedado ocultos dentro de ellos, los dos estaban muy conscientes y solo estaban esperando que él finalmente tropezara con ellos. Anotando más notas sobre el contenido de los informes, la mitad de dichas notas eran recordatorios de las pequeñas sorpresas de sus subordinados para poder asegurarse de responder. Estaba vagamente consciente de que se estaba abriendo la puerta principal. Desde la esquina de la habitación, el único lobo que había estado haciendo guardia en su presencia, los demás en el resto del apartamento patrullando el perímetro, se movió hacia la puerta, abriéndola lo suficiente como para confirmar las identidades de los recién llegados. El propio Naruto estaba un poco más interesado en reflexionar sobre las posibles razones por las que Sai podría haber tenido que insertar al azar una poesía de 10 versos sobre cuánto se quejaban sus patrullas nocturnas por haber sido atrapados por la lluvia. Era bastante bueno, sorprendentemente, pero no sabía por qué no lo incluyó como un documento separado. Terminando con las partes relevantes reales del informe en esa página, lo dejó a un lado para guardarlo. Sería una pena que todo su arduo trabajo se desperdiciara. Con no poca diversión, Naruto podía imaginarse a Sai sentado en su escritorio, medio dormido, mientras garabateaba ociosamente y se le ocurría poesía. Su cabeza nunca se levantaba de una posición apoyada sobre un puño cerrado. Por supuesto, el segundo de los otros lobos, o la gobernadora de Wave, Ana, entró en la habitación y Sai se colocaría en una posición más digna para que pareciera que estaba trabajando en algo. El hecho de que solo la mitad de los informes de Sai tuvieran algo de valor no era porque Sai fuera malo con ellos, sospechó Naruto, sino porque su comandante estaba tratando de perder todo el tiempo que podía con la tarea. Las partes no esenciales que se encuentran principalmente hacia el final de los informes respaldaron tal conclusión. Y una vez más su mente se preguntaba, aún así, era mejor que preocuparse por todas las cosas que podrían salir mal al tratar de detener una fuerza de invasión usando el ejército de otro país extranjero que no sería capaz de decir tus intenciones a primera vista. Las posibilidades de que fueran confundidos con agresores eran demasiado altas para su gusto. Siempre podían informar al Hokage, por supuesto, en un esfuerzo por reducir esas posibilidades, pero incluso entonces había pocos que pudieran ser informados. Todo lo que se necesita es que una persona escuche algo o sea testigo de los preparativos y todo el pueblo podría saberlo al día siguiente.
Incluso si no fuera así, suficientes shinobi actuando de manera hostil hacia los shinobi de lo que se suponía que era una aldea aliada alertarían a Asuna y darían una mala impresión a cualquier posible cliente que sea testigo de ello. Algunos podrían argumentar que asustar a Asuna cumpliría la tarea lo suficientemente bien, pero no estaban mirando el panorama general. Un intento fallido de Asuna no solo facilitaría que los términos de la alianza estuvieran aún más a su favor, y tal vez incluso le daría a Konoha el control total sobre Asuna, sino que también le recordaría al resto del mundo que cuando Konoha luchó siempre ganó, sin excepción. Todavía estaba por haber una guerra shinobi en la que no salieron victoriosos y si Naruto tenía algo que decir al respecto, eso no iba a cambiar en el corto plazo. Una invasión no era una guerra mundial shinobi, pero era una situación en la que se suponía que Konoha estaba en desventaja. Salir victorioso disuadiría a los demás de intentar iniciar algo durante unos buenos años, al menos. Eso debería ser suficiente tiempo para que él solidifique su base de poder para disuadir mejor a los posibles agresores en el futuro. Por lo menos cualquiera que no estuviera terriblemente desesperado o extremadamente odioso hacia él y sus hijos. No parecía mucho, pero si podía detener a los oportunistas antes de que tuvieran la oportunidad de intentar algo, eso era suficiente para él. Y volvió a pensar en la invasión. Con un largo suspiro, sacudió la cabeza y volvió su atención, una vez más, a la pila de informes. Sai se quitaba del camino primero, tanto porque componían la mayor parte de la carga de trabajo con sus generosas adiciones, como porque esas mismas adiciones permitían frecuentes descansos de su trabajo. Los informes de Mai acapararían más su atención y habría pocas oportunidades para detenerse en ellos sin sentir que estaba postergando sus responsabilidades. El hecho de que había menos para pasar también ayudó. Si pudiera terminar la mayor parte, el resto no parecería tan desalentador. Otra página entró en la cesta de informes leídos, lista para ser destruida, mientras seleccionaba la siguiente pieza. A este ritmo, podría terminar poco después de la cena. Si no tenía distracciones, por supuesto, ya a juzgar por el fuerte golpeteo de los nudillos en su puerta, eso no iba a ser. Ingresar. Solo dedicó una breve mirada al lobo que entró antes de volver a su trabajo, los sonidos de su pluma raspando el papel una vez más llenaron la habitación. Cuando el lobo no intentó hablar después de varios minutos, se encontró levantando la vista del último intento de poesía de Sai, este en realidad logró transmitir detalles relevantes para el informe, estaba ligeramente impresionado, para mirar al operativo silencioso. ¿Qué es? Por lo general, dirigirse a ellos directamente era suficiente para que comenzaran cuando no querían molestarlo, pero este parecía ponerse un poco nervioso. Aún así, esperó pacientemente a que su hijo ordenara sus pensamientos y reuniera el coraje necesario para hablar. Le gustaba imaginar que trataba a sus lobos, en su mayor parte, como su padre lo habría tratado a él. ¿Han regresado, Tsukiyomi-sama? Llegó la eventual respuesta, ganándose de él una ceja levantada. ¿Quién tiene? Tenía una sospecha, por supuesto, pero era mejor asegurarse. Orochimaru Dono, mi señor. El lobo todavía parecía un poco preocupado por la respuesta, aunque por qué razón se le escapó. Bien, ¿lo encontraron entonces? Ah, no, Tsukiyomi-sama. No era nerviosismo, decidió, sino algún tipo de vergüenza. Orochimaru Dono localizó a un lobo que patrullaba e hizo que guiaran el camino. La vergüenza lo confirmó, aunque no sabía por qué pensaban que le habían fallado. Esto era, después de todo, exactamente lo que él quería. ¿Es eso así? No planteó la pregunta a nadie en particular y no se sorprendió cuando el lobo se quedó en silencio. Debido a que reconoció que realmente no era una pregunta o no quería responder, solo el agente podría decirlo. ¿Y su grupo de búsqueda lo sabe? No, mi señor, usted es el primero en ser informado. ¿Vamos a mantenerlo así, sí? Sus ojos volvieron a sus papeles, decidido a leer al menos unos cuantos más en el tiempo que tenía antes de reunirse con su padrino. Sabía que eso tenía el potencial de consumir la mayor parte de su tiempo. En realidad no podía decir que eso no sería bienvenido. Tenía hasta el final del segundo examen para completar e incluso él no tenía tanto papeleo. Gracias a los dioses que tenía a Mai y a su hermano para disminuir así su carga de trabajo. Esperaremos a que completen su tarea y localicen a nuestro estimado, no invitados no se dijo, pero no fueron mal recibidos, invitado. Me pregunto cuáles serán sus pensamientos cuando lo encuentren aquí conmigo. Era bastante obvio para el lobo que esto era, de alguna manera, un castigo.
Buscar a Orochimaru durante los siguientes 2 días, incluso sin parar, no fue tan malo después de todo su entrenamiento, pero la desesperación de tratar de localizar su objetivo lo antes posible para no decepcionar aún más a Tsukiyomi-sama ciertamente los pesaría todo el tiempo. Sin embargo, encontrarlos aquí, en presencia de su señor, sería horrible. No solo tendrían la vergüenza de no haber podido completar su tarea, sino que la habrían hecho sin ellos. Para un grupo que había aprovechado la oportunidad de darle un propósito a sus vidas sirviendo a Naruto, no había nada peor que la sensación de que en realidad no te necesitaban. La decepción, imaginada o no, que podría sentir su señor solo serviría para hacerlos sentir peor. Era, en opinión del lobo que había transmitido esta noticia, un castigo apropiado y una lección que sería bien recordada. No es que deba sorprenderse. Había sido su señor a quien se le ocurrió la idea. Entendido, Naruto-sama. Se hará. El lobo hizo una media reverencia apresurada, un equivalente más elegante de su saludo más adecuado para aquellos en el palacio del daimyo que en la oficina de Naruto. Por otra parte, Naruto ahora era un daimyo, así que tal vez era apropiado. ¿Qué hay de Orochimaru? ¿Debería darles espacio en la guarida? Levantó la vista de su trabajo solo lo suficiente para negar con la cabeza. No, mándalos adentro. Obviamente no podían esperar más para reunirse conmigo. Instruyó al joven. Y haz que uno de los otros guardias prepare té para mi invitado y para mí, esta probablemente será una reunión larga. Por supuesto, por tu orden. Otra media reverencia y el lobo salió de la habitación, moviéndose con mucha más determinación de la que había entrado. Saber que no estaban en problemas evidentemente los había tranquilizado más. Una página más llegó a su pila terminada cuando la puerta se abrió de nuevo, admitiendo al invitado que no había esperado hasta que se enteró de su llegada ese mismo día. Levantó la vista, abrió la boca para saludarlos, hizo una pausa y se quedó en silencio. Parpadeando 2 veces, levantó una ceja mientras se recostaba en su silla, el trabajo olvidado. Ella, porque no se podía negar el género de la persona en la puerta, parecía bastante divertida por esto. Ya sabes, comenzó después de unos segundos más de silencio. Todo lo que sé sobre ti me ha llevado a creer que eras un hombre, padrino. Parece que estaba muy equivocado. Su risa era demasiado melodiosa que la de un shinobi colorado de rango S para una inclinación por los experimentos humanos que tenía derecho a hacer. Aún así, descubrió que le gustaba bastante. Es un cambio bastante reciente, en realidad. Orochimaru se saltó las sillas en la parte delantera de su escritorio, no estaba seguro de si alguien se había sentado alguna vez en ellas, considerando que sus lobos se arrodillaron o permanecieron de pie, y se sentó directamente sobre el escritorio, con cuidado de evitar los papeles esparcidos sobre su superficie. Este cuerpo tenía un rasgo que estaba interesado en adquirir y es un paquete, ya ves. Si Naruto estaba algo desconcertado por lo que ella dijo, lo cual no fue así, gracias, no hizo nada para demostrarlo. En cambio, continuó como si robar cuerpos fuera algo cotidiano. ¿Y qué rasgo obtuviste de este paquete? Por supuesto, aceptar sus actos tan fácilmente, incluso si ya pensaba que eran bastante similares, solo lo haría quererlo más. Mostrándole una sonrisa rápida, procedió a demostrar la mayor funcionalidad en su lengua. Pensó que logró ocultar su sorpresa bastante bien, considerando. Levantando una ceja hizo el comentario completamente veraz. Bueno, estoy seguro de que no soy el único que no esperará eso. Ella le sonrió de nuevo. Un buen negocio por un tiempo pasado como mujer, ¿no? Ella preguntó. Sus ojos la recorrieron por un momento antes de encogerse de hombros. Ciertamente hay cuerpos peores en los que podrías haber estado atrapado. Vaya. Su propia ceja se elevó en respuesta. Mi principito está diciendo que se siente atraído por su madrina. ¡Qué travieso, Naruto-kun! Ella bromeó. Si no hubiera pasado tanto tiempo con Anko, podría haberse sonrojado por eso. Sin embargo, teniendo en cuenta que él y Tokubetsu Jounin compartían una cama con bastante frecuencia y que a ella le encantaba bromear con él, estaba bastante acostumbrado. Al menos, puedo admitir que tienes buen gusto en mujeres. Él respondió, sin negarlo en absoluto. Aunque cuando un hombre va tras el cuerpo de una mujer, normalmente no se espera ese resultado. Otra risa inquietantemente agradable escapó de sus labios cuando extendió la mano para alborotar su cabello con cariño. Se tomó su tiempo para quitar los dedos de los mechones rojos, estirándolos lo más posible de una manera que indicaba que le hubiera gustado simplemente pasar los dedos por su cabello. Si ella se abstuvo debido a su posición en su escritorio, una que la obligó a inclinarse un poco hacia adelante para alcanzar su cabeza, o porque esta era su primera reunión, no lo sabía.
Sin embargo, no sospechaba que realmente importara en este punto, estarían juntos durante la próxima semana, fácilmente, y muy posiblemente incluso más tiempo. Eso le daría mucho tiempo para descubrir a su madrina. Entonces decidió que era bueno que nunca antes hubiera conocido a Orochimaru, ya que un cambio como este sería bastante difícil de aceptar tan fácilmente como lo era si ya se hubiera establecido una relación de cualquier tipo. Sin embargo, eso significaba que iba a ser bastante extraño para él ver a Orochimaru como un hombre en el futuro, lo que lo divirtió un poco. La idea de conocer a Orochimaru era inquietante para la mayoría, pero aquí estaba dándose cuenta de que solo pensaría que era extraño ver al Sannin en la forma que el resto del mundo sabía que tenía. ¿Qué tan extraña la gente debe pensar que era su vida? Se dio cuenta, cuando conocer a alguien como Orochimaru como mujer se consideraba normal para él. No, reflexionó ella, sacándolo de sus propios pensamientos. Supongo que no lo hacen. Solo tienes que recordar que tu madrina está muy por encima del promedio. Su ceño se elevó una vez más, tenía la sensación de que esto sería algo común en su presencia, mientras preguntaba con curiosidad. «Madrina, ¿tienes la intención de conservar esta forma entonces?» La Sannin frunció el ceño, lo que en realidad era más como un puchero, y su frente se arrugó ligeramente al pensar. «Todavía no me he decidido», admitió Orochimaru. «Está empezando a crecer en mí, tengo que admitirlo, y siempre puedo cambiar de opinión más tarde». Cuando uno está en busca de la inmortalidad, ¿qué son unos años pasados? ¿En una forma que luego decides que no te gusta? Incluso si dejado de trabajar, unos pocos años desperdiciados no significan nada para la eternidad. ¿Un inconveniente? Orochimaru agitó su mano como si desterrara su sugerencia. Si bien puedo tratar de dominar todas las técnicas del mundo con mi inmortalidad, lo importante es la experiencia. Puede que no me beneficie mucho, pero prefiero tener el conocimiento de primera mano para aprovechar que tener que hacer conjeturas. Independientemente de lo educados que puedan ser. En ese caso, no creo que pierdas de ninguna manera. Supongo que ese es el punto. Ella le dedicó otra sonrisa. Exactamente. Entonces, dime qué ha estado haciendo mi príncipe carmesí últimamente. Mientras decía eso, su mirada se había posado en los papeles que compartían el escritorio con ella, hojeando rápidamente lo que se podía leer desde su posición actual y sin hacer ningún movimiento para obtener una mejor vista. Hasta que hizo un esfuerzo por leer el contenido, no estaba siendo entrometida, sino extremadamente perspicaz de su entorno. Bueno, eso es lo que ella diría, al menos. He estado un poco atrasado con los informes de Sai y Mai, así que no hay mucho más que ponerme al día con el papeleo. Ella frunció el ceño un poco ante eso. No puedes tomar el control de un país y ser declarado una casa noble de Inokuni y luego proceder a decirme que todo lo que has hecho es papeleo. Ella resopló, cruzándose de brazos. Su ceño hizo lo que ya se estaba convirtiendo en un viaje familiar más arriba en su frente. Ya sabías sobre eso. Era su contador. Le valió un ceño fruncido, y no pudo evitar pensar que era completamente adorable. Sin embargo, se cuidaría de no decir eso en voz alta en su presencia. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que tenía alguna posibilidad contra un Sannin. ¿No has hecho nada más?, preguntó ella, sonando un poco decepcionada. Naruto se encogió de hombros. Algo de ahorro con Yugao-senpai y Hanabi-san, supongo. Esfuérzate en consolidar aún más la lealtad de Hinata para no perder el control sobre el culto que se está formando a su alrededor, pero no mucho más. Las misiones con Anko son bastante regulares. En este punto, había vuelto a sus papeles y no vio la sorpresa en su rostro. ¿Un culto? ¿Había mencionado eso anteriormente? Y luego estaba el asunto de su antiguo aprendiz. Ambos fueron interesantes, pero ¿qué preguntar primero? Oh, no sabía que estabas involucrado con algún culto, Naruto-kun, cuéntaselo a Orochimaru-chan. Se deslizó más cerca de él, apartando los papeles que tendrían que clasificarse más tarde. Con un suspiro, Naruto lo tomó como una señal de que terminaría con el papeleo del día. Vamos, dijo mientras se levantaba del escritorio. Vamos a pasar a la sala de estar para esto. Orochimaru no tuvo objeciones a esto, especialmente cuando pudo sentarse contra él en el sofá. Su príncipe incluso la dejó pasar los dedos por su cabello correctamente esta vez. Un chico tan dulce. Al final, encontrar un mejor lugar para instalar el campamento no fue tan difícil.
Un río cercano atravesaba una buena tercera parte del bosque de la muerte, como lo llamaba la mujer que había visto alrededor de su hermano, y pasaba por una pequeña colina de piedra. Ese cerro, afortunadamente, también tenía varias cuevas. La cueva que habían elegido fue encontrada solo por pura suerte de Uzumaki, a pesar de que ella no fue la que, literalmente, tropezó con ella. Sakura, exhausta por un día estresante de buscar un lugar seguro donde refugiarse para el resto de los exámenes, tropezó con una raíz cerca del río y cayó a través del denso follaje. Follaje que casualmente ocultaba la boca de una cueva. No perdieron el tiempo después de eso, armaron su campamento y se aseguraron de que su compañero de equipo estuviera a salvo para recuperarse del ataque y de la extraña mujer que lo había mordido durante el mismo. ¿Quién diablos hizo algo así? De todos modos, ya se había hecho, y todavía estaban por ahí, en alguna parte, por lo que no tenía sentido insistir en eso en este momento, pero en serio, ¿morderlo? De vez en cuando se olvidaba de lo extraños que eran los del mundo shinobi. Supuso que cosas como esta eran la forma en que el universo se lo recordaba. Una mirada rápida a sus compañeros de equipo mostró, como era de esperar, que Sakura atendía suavemente a Luchia inconsciente y Naruko consideró brevemente la practicidad de encender un fuego en la cueva. El techo era bastante alto, sorprendentemente, y una ligera brisa indicaba que había una abertura en otro lugar de la cueva que no podía ver, probablemente el techo, por lo que probablemente podría salirse con la suya. Sin embargo, el olor y las posibilidades de que la luz se derramara durante la próxima noche la hicieron dudar. No estaba segura de si el humo escaparía solo para atraer enemigos potenciales hacia ellos o si el follaje que ocultaba la cueva bloquearía por completo la luz parpadeante de un fuego. Al final, decidió que probablemente era mejor no arriesgarse. Tomando asiento cerca de sus dos compañeros de equipo, aunque solo fuera para estar más lejos de la entrada y con menos riesgo de revelar su posición, revisó sus provisiones. Los había revisado con suficiente frecuencia antes del primer examen y nuevamente mientras esperaban el comienzo del segundo para saber exactamente qué contenían hasta la última píldora de chakra o el último pie de cable ninja, pero la tarea le dio algo en qué ocuparse. Y le proporcionó una sensación de tranquilidad preparada que de otro modo no habría podido adquirir. Dependiendo de cuánto tiempo le tomó a Sasuke recuperarse, suponiendo que lo hiciera, podrían estar aquí por varios días. Ella no estaba ansiosa por eso. La carta, recibida con gratitud del agente silencioso que, una vez más, se coló en el complejo, fue leída rápidamente. No sabía por qué insistían en colarse en su casa como si cada uno de sus visitantes fuera parte de una tórrida historia de amor, y estaba absolutamente segura de que ni la dulce pequeña Mai ni Nami no Tsukiyomi, como algunos dentro de la corte imperial de bomberos habían dicho. Comenzó a llamarlo, o eso había escuchado, había ordenado tal cosa, pero no parecía que se detuviera pronto, a pesar de que su clan y su manada eran aliados. Se preguntó, no por primera vez, si lo harían solo para molestarla. Que ella no los dejaría pasar. Para los asesinos entrenados que eran, a veces poseían una interesante puerilidad que nunca dejaba de recordarle a los cachorros. Por supuesto, entonces se convertirían en drones casi sin emociones durante la duración de una tarea que su señor les había ordenado y le recordarían tanto a los infames, entre Konoha Shinobi, al menos, agentes Road que era imposible no venir a la conclusión del condicionamiento mental, si había sido por Tsukiyomi o no, e independientemente de cuán exitoso había sido a los ojos de quienes lo habían hecho, explicaba, de alguna manera, su rareza. El condicionamiento, en su humilde opinión, probablemente no estaba terminado o poseía algún defecto importante. Por mucho que le gustaran y le resultara fácil interactuar con los operativos, era dolorosamente obvio que este no era el producto final que nadie tenía en mente. Tsukiyomi, ciertamente, hizo un muy buen uso de ellos de todos modos, lo que hizo difícil descartar la idea de que él pudo haber tenido algo que ver con eso. Todo este hilo de pensamiento, sin embargo, no era algo que hubiera tenido la intención de seguir durante tanto tiempo después de recibir una carta que había estado esperando ansiosamente, por lo que volvió a centrar su atención en ella. No era terriblemente importante para el mundo exterior, ni siquiera completamente confidencial si hubiera sido interceptado, pero era importante para ella.
Después de todo, ya no podía darse el lujo de ver a su hija todos los días. Esta carta no era muy diferente de las otras que había recibido, mencionando que su hija estaba disfrutando de su posición como gobernadora y que Nami no Kuni estaba creciendo bien bajo su cuidado, pero insinuaba a una gran parte de las fuerzas estacionadas allí. Aparentemente no todos ellos lobos, estar al acecho. Tsume no había escuchado nada sobre esto de Mai últimamente y aparentemente Sai solo le había informado a su hija que esa era la voluntad de Tsukiyomi. La dirección en la que habían ido era probablemente la parte que más les preocupaba. Cierto, el puente estaba allí para que lo cruzaran y era la mejor manera de viajar hacia el este o el norte, pero aún así se sentía mal. Konoha estaba al este y los Yamanaka ya habían sentido el toque de los lobos. ¿Qué estaban haciendo? Desde detrás de su velo, se burló de la reunión debajo de él. Casi la totalidad de sus fuerzas estaban allí entrenando en preparación para el conflicto que se avecinaba, uno en el que iban a ser los instigadores. Tontos, todos ellos. El plan original era bueno y sólido, pero ahora, sin apoyo, iban a ser aplastados. Más que las fuerzas, además. Las pocas, en comparación con otras aldeas importantes, al menos, las misiones que lograron adquirir respaldaron toda la economía aquí en las arenas del desierto. Claro, tenían comerciantes en todo Kasenokuni, pero las caravanas eran poco frecuentes y no tenían un horario establecido, lo que dificultaba que las empresas y los artesanos se expandieran o que aquellos que dependían de suministros extranjeros supieran cuándo podrían tener la próxima oportunidad de renovar sus existencias. Cuando la mayoría de sus fuerzas fueran cadáveres en descomposición en los bosques de Inokuni, alimento para los árboles que no se ven aquí en el desierto, habría una gran disminución en los ingresos de la aldea y su ya precaria posición solo empeoraría. Solo la victoria tenía esperanza para ellos, pero la victoria ya no era un resultado potencial. Conocía bastante bien la fuerza de su hijo, la del Biju Shukaku que había sido sellado dentro del infante, pero aún así solo traería daño a Konoha, no la victoria a Asuna. Estaba seguro de que, si bien era difícil, no sería tan desafiante como el consejo de Suna podría esperar que Konoha sometiera a los Biju. Después de todo, no sometieron a los 9, manteniendo a los más poderosos en su posesión durante todos estos años. Y se decía que el contenedor del 9º estaba de regreso en Konoha con un equipo para participar en los exámenes. Es posible que Gaara ni siquiera llegue al final del tercer examen, donde el consejo planeaba hacer su movimiento. No oficialmente, por supuesto, no tenían la autoridad para eso, pero ya habían logrado convencer a sus fuerzas para que siguieran adelante con un intento de invasión que estaba condenado al fracaso. Y él, Kasekage, solo podía decir mucho en contra. Sus fuerzas obedecerían su orden, por un tiempo, pero se estaban desesperando. Fue esa misma desesperación que el consejo usó para influir en ellos. No, lo mejor que podía hacer era expresar su opinión sobre el asunto y dejar que hicieran lo que quisieran. Era mucho mejor, en su opinión, que siguiera siendo Kage aquí para los tiempos difíciles que sin duda les sobrevendrían pronto en lugar de permitir que las fuerzas que poseía Asuna intentaran derrocarlo para colocar a un líder más inclinado, y ciertamente más tonto por ello, a guerra. Ya tenía planes establecidos, subordinados leales que entendían la realidad de su posición y cómo su mala situación podía empeorar tan fácilmente, listos para seguir sus órdenes. Incluso si Suna lograra sobrevivir milagrosamente a esta tormenta que se avecinaba, el consejo no lo haría. Él se ocuparía de eso personalmente si fuera necesario. Más allá de lo que, en realidad, no era una gran prioridad en el esquema de las cosas, tenía lista una evacuación para su gente. Si Konoha tomaba represalias, lo cual no era demasiado descabellado en tal situación, quería que los civiles estuvieran lo más lejos posible. Estarían más seguros en la capital, por un tiempo, y si se venía abajo, podrían escapar usando barcos en las aguas del norte. Aunque si las cosas llegaban tan lejos, la capital probablemente intentaría evacuar también, pero Orochimaru ya había tenido la amabilidad de organizar uno de los muelles privados un poco más lejos de la ciudad con barcos abastecidos y guardia competente. ¿Cuál podría ser el precio de esto? Rasa ni siquiera quería reflexionar todavía, pero no rechazaría la ayuda o el santuario ofrecido de Nami no Kuni si las cosas llegaban a ese punto. Personalmente, preferiría no ir a la tierra de las olas, especialmente por invitación de Orochimaru en lugar de la de los lobos de quienes su gente estaría a merced, pero si el arreglo del sabio serpiente con los lobos fuera algo en lo que basar sus expectativas no debe ser insoportable. Su gente, al menos, tendría muchas oportunidades de trabajo
trabajo, si se cree en los rumores del crecimiento de Nami no Kuni. Al final, realmente solo dependía de cómo fuera la invasión. Suna perdería, por supuesto, pero la cantidad de éxito que tuvieran determinaría la respuesta de Konoha. Bueno, eso y cualquier influencia que el ahijado de Orochimaru pueda tener en Konoha. Ahora ese era un pensamiento inquietante. No solo estaba poniendo el escape de su gente en manos de Orochimaru, sino que también le estaba confiando a alguien a quien nunca había conocido, alguien por quien Orochimaru haría cualquier cosa, para reducir las consecuencias de las acciones de Suna. Iba a tener pesadillas sobre esto durante semanas, lo sabía, llenas de la risa de Orochimaru. Alegría. Y por lo que puedo decir, el límite está aquí, explicó, moviendo sus dedos pálidos sobre su pecho desnudo hasta el lugar mencionado. No hay nada que pueda ver que indique que los dos sellos están entrelazados, pero por lo que entiendo, eso no significa que no puedan influirse mutuamente de alguna manera. Ya veo. Miró por encima de su hombro para ver, muy consciente de que su posición era la más fácil para ocultar su sonrojo. Hizo que ver la foca fuera un poco extraño, pero no pudo evitarlo, no iba a tener una de sus primeras interacciones recordada como ella sonrojándose incontrolablemente. ¿Cómo iba a saber que una ligera discusión sobre focas llevaría a su hermoso príncipe a quitarse la camisa delante de ella? Ni siquiera le habían dado ninguna advertencia. Por suerte, ella siempre había sido rápida para pensar en sus pies y cuando él comenzó a quitarse la camisa, probablemente con la intención de volver a sentarse después, ella se apresuró a pararse detrás de él para tener más tiempo para recomponerse. Realmente no sabía lo delicioso que ella lo encontraba, ¿verdad? Era un cuerpo tan maravilloso que habría tenido la tentación de tomarlo por pura estética si él no fuera su amado ahijado. Y Orochimaru siempre se había considerado una mujer práctica. Bueno, tal vez no sea una mujer, pero entiendes la idea. Sospecho, a falta de cualquier otra cosa, que el sello se acercó a este porque puede haber tenido el mismo chakra que inicialmente lo despertó. Los comentarios de Yakushi Sensei cuando pasé por el retiro de chakra parecen respaldar que el chakra de Mito estaba todavía presente y sé que no tenía ninguno cuando se fueron. Sabes que no es un médico de verdad, ¿verdad? Murmuró distraídamente, tratando de seguir sus palabras, examinar el sello y mantener su atención fuera de la forma sin camisa de sus ahijados. No era una cuestión de moral, ella las había dejado atrás hacía mucho tiempo, sino una cuestión de esperar hasta que llegara el momento adecuado. No iba a empezar a ir tras él de inmediato, aunque quisiera, porque al final eran sus necesidades las que importaban más. Por supuesto, ella lo vigilaría muy de cerca por el segundo que expresara tales necesidades. Él era suyo, su príncipe carmesí, y ella se aseguraría de cuidarlo muy bien. Ella solo tendría que esperar, sin importar lo difícil que él lo estuviera haciendo. Naruto se encogió de hombros ante su pregunta. Estaba trabajando como un ninja médico, eso es lo suficientemente cerca en el mundo shinobi. Fue su respuesta. Incluso si no es médico, está más cerca de uno de lo que yo estaré jamás. No sé, probablemente sé más sobre el cuerpo humano que él en este momento, siempre podría enseñarte. Trató de no hacer que sonara sucio, de verdad, lo hizo, pero por su risa divertida no había tenido éxito. Eres tan malo como Anko. Afirmó. Se suponía que íbamos a revisar el sello que ayudaste a crear a mi padre. Ayudar es clave, Naruto-kun. No había rival para Minato cuando se trataba de sellar y, en este caso, su obra maestra puede o no estar interactuando con un sello que ni siquiera desarrolló. Ni siquiera hemos explicado cómo el hecho de que fue el propio Shinigami quien completó el sello y cómo eso pudo haberlo afectado. Orochimaru se detuvo momentáneamente. Y debo esperar que Anko-chan no haya olvidado todo lo que le enseñé, yo era su sensei después de todo. Naruto tarareó brevemente en reconocimiento. Cierto, supongo que eso hace que Anko sea tan malo como tú, entonces. No soy tan malo, ¿verdad? Prácticamente podía oír su puchero y al volverse para mirar detrás de él reveló que Orochimaru de los Sannin sí estaba haciendo pucheros detrás de él. Era muy parecido a Anko, en realidad, pero tal vez eso también fue al revés. Anko, sin embargo, nunca tuvo ese rubor, o tal vez era mucho más fácil de ver en la tez pálida de su madrina, manchando sus mejillas. Para un shinobi de rango ese temido, ella era bastante adorable. Orochimaru adorable, eso era, y un pensamiento tan extraño también. Un pensamiento extraño seguido naturalmente por una pregunta que decidió expresar. Estaba bastante seguro ahora, después de haber pasado algún tiempo con ella, que sus palabras no la molestarían demasiado. No es que no estuviera preparado para correr, solo en caso de que hubiera juzgado mal. Entonces, si ella es como tú, entonces supongo que no es Anko adorable, ¿verdad?
Podía escucharla atragantarse con el aire detrás de él, completamente desprevenida para escuchar a su antiguo alumno sediento de sangre asociado de alguna manera con la palabra adorable. Solo significa que ustedes dos son Orochimaru adorable. Su grito de sorpresa, sin embargo, fue muy Hinata adorable. El férreo control con el que lo mantuvo durante las siguientes 2 horas también se parecía mucho a la ex heredera. Quizás había algún mérito en la teoría de Naruto adorable. Fin del capítulo.